un podcast de Cooperativa. Prisión preventiva para el ex fiscal Manuel Guerra, formalizado por cohecho agravado, prevaricación y violación de secreto en el marco del caso Hermosilla. 5 homicidios en menos de 24 horas en la capital. A las víctimas de Cerro Navia, donde hay un escolar baleado, se suman los 2 hombres asesinados en La Legua y un vecino de Quilicura apuñalado en medio de un robo. Mi rol no es ser simpático ni popular, dice el titular de Hacienda, que alista anuncios sobre los combustibles. Quirós asegura que hay al menos 1.800 profesionales de altos ingresos que no pagan su CAE. Gobierno reingresa el decreto para la protección de la ranita de Darwin. La Contraloría tomó razón en menos de 24 horas. Lo que sí quedó congelado es el tren Santiago-Valparaíso, todo indica. Se priorizarán los proyectos con mayor beneficio social, afirmó el ministro de Transportes. En el mundo, el triunfalismo de Washington no detiene la escalada del petróleo y el gas, mientras Trump se desmarca del ataque a los yacimientos iraníes. Y en el deporte, Tabilo a la cancha en el Master 1000 de Miami. El Betis de Pellegrini buscará avanzar en la Europa League. Esta noche se sortean los grupos de Copa Libertadores y la Sudamericana. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Oye, siguen los problemas en Renca con el tremendo socavón en donde hay un camión con acoplado atrapado desde hace varias horas ya. Esto en Avenida Ventisquero con Infante, comuna de Renca. Se vino abajo el terraplén, nomás el hormigón de la calle. Yo te diría que hay un tremendo hoyo de unos 10 metros por 5 por lo menos. Sí. Y el camión, el camionero que la sacó barata, podría haber sido una tragedia. Por lo pronto, la máquina está atrapada en el lugar. Hay que trabajar para sacarla sin correr mayores riesgos y eventualmente reparar ahí va a ser un problema. Ventisquero con Infante, comuna de Renca, que es la región metropolitana. Y en menos de 24 horas ya van 5 homicidios en la capital. En La Legua 2 hombres fueron acribillados. En Cerro Navia hubo 2 balaceras que dejan 2 personas muertas, además de varios heridos. Felipe Cofré, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, y partimos en Cerro Navia porque esta mañana, en el marco de la investigación de la violenta jornada de ayer en Cerro Navia, funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI ingresaron a 4 domicilios realizando diligencias investigativas. Todos estos domicilios están ubicados en el mismo lugar donde ayer un hombre fue acribillado y otro resultó herido producto de varios disparos, eso aproximadamente cerca del mediodía. En ese mismo sector y solo unas horas después, un escolar de 17 años falleció por una balacera que se originó por disparos que se efectuaron desde un vehículo. Ahí se encontraba este adolescente en compañía de otros jóvenes y un disparo que llega en su cabeza termina por quitarle la vida. Se investiga ahí si es que se trata de un ataque directo o en definitiva de una bala perdida. Ambos crímenes estarían relacionados en un conflicto entre bandas rivales del sector que se extiende hace varios meses por el control territorial de calle Siberia a la altura de Avenida Las Torres y que tendrían conexión también, se está investigando, con el asesinato del conocido delincuente apodado Baby Bandito. El delegado presidencial Germán Codina durante esta mañana se refirió a este hecho. Como bien lo decía el alcalde Tamayo, este es un problema histórico que lleva enquistado en su comuna décadas. Hablaba de varios gobiernos y nosotros, por supuesto, que hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad, quien tiene hoy la gran facultad de poder conducir las distintas políticas para combatir la delincuencia. Otro hecho de sangre se registró en Quilicura durante esta madrugada. Ahí un conductor de nacionalidad haitiana murió apuñalado. La víctima manejó un vehículo herido hasta una empresa en calle Colo Colo, en donde fue auxiliado por trabajadores, pero pese a la ayuda murió minutos más tarde. Se desconoce el contexto de este ataque. Se investiga la hipótesis de un intento de asalto mientras conducía para una aplicación de transporte de pasajeros. Vamos a escuchar el testimonio de un testigo de este hecho. Él llegó pidiendo ayuda y la camioneta para y el hombre baja y se desplomó al tiro. Ya estaba inconsciente, estaba ido y se tiró al agua ahí, al charco de agua que estoy, y en la misma se sacó la polera y se trató de taponearla. Tenía 2 puñaladas y en el momento llegó Paz Ciudadana de Quilicura, la ambulancia,
y se lo llevaron al tiro al centro médico y al rato llegó Carabineros. Y lo otro es el doble homicidio que ocurre anoche en San Joaquín, al interior de la población La Legua. Hay un hombre de 35 años y su sobrino de 27 fueron acribillados cuando volvían de jugar un partido de fútbol. Si sumamos todos estos hechos, en menos de 24 horas se registran 5 homicidios solo en la capital. Es Felipe Cofré con la información policial de las últimas horas y esta cifra lamentable de 5 personas fallecidas por homicidio en la capital. Felipe, seguimos atentos a todo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, algunos medios cuentan 6 porque están sumando ahí el lamentable caso del femicidio que dábamos cuenta ayer ocurrido en Paine, ¿no? ¿Qué es otro tipo de delito? Hay una persona detenida ahí. O sea, tratándose de femicidio. Ahí habían incluso ya denuncias de violencia intrafamiliar claro. en ese caso, igual que en el de San Felipe. Bueno, precisamente de la crisis de seguridad que continúa, vamos a hablar con Mariano Reyes. Esto tiene un correlato político porque el gobierno ganó con el discurso del gobierno de emergencia en este tema precisamente, digamos. Pega, desafío para la ministra Steiner. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. 6 meses, vale decir, de aquí a septiembre es el plazo que manejan en el Comité Político de la Moneda para que las medidas de este gobierno de emergencia empiecen a tener efectos visibles en la ciudadanía, sobre todo en materia de seguridad. Sin embargo, estos últimos hechos de delincuencia han presionado al Ejecutivo en esa materia. Ustedes ya lo reportaban con nuestro compañero Felipe Cofré. Solamente anoche en la región metropolitana hubo 5 homicidios, 2 en Cerro Navia, 2 en La Legua, 1 en Quilicura. Se suman a esa lista lo que ustedes también comentaban, este femicidio en Paine que conocimos ayer y también un homicidio por riña en el balneario de Duao, esto en la región del Maule. Desde el oficialismo advierten que no es recomendable hablar de plazos en torno a esta materia, que eso es muy arriesgado y que es mejor hablar de metas. Vamos a escuchar al senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, quien estuvo hoy aquí en el Palacio de la Moneda en reunión con coordinación de Junta Interior. Obviamente que la delincuencia no se termina en la noche de la mañana, se puede atenuar, combatir de mejor manera o utilizar herramientas que no se estaban utilizando. Claramente veníamos con una curva vertiginosa respecto al crimen organizado y el narcotráfico, pero lo que está pasando en nuestras fronteras es una señal para el crimen organizado. Entonces, más que poner fechas, es poner metas respecto a este gobierno de las propuestas, iniciativas y tonos que se va a tener para poder copar nuestro país de distintas medidas en materia de seguridad. Bueno, desde la oposición también hay una mirada al respecto. Hay algunos diputados que han planteado de que este gobierno recibió atribuciones, presupuesto e institucionalidad para hacerse cargo de la seguridad y lo que ellos ven es más bien una puesta en escena que un tema de gestión en particular. En esta primera semana, Rodrigo, Verónica, los principales ejes de acción del gobierno apuntan al problema fiscal y también a fronteras. Como escuchábamos, el tema migratorio también es interpretado como una señal para el crimen organizado, pero sobre la inseguridad más concreta, desde la Moneda destacan el operativo que detuvo a más de 3.000 prófugos de la justicia durante el último fin de semana. Hoy la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no ha tenido actividades públicas, por ende no hemos tenido su reacción sobre esta ola de homicidios. Quien sí tuvo actividades es el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que es parte del Comité de Seguridad del Gobierno. El titular de Justicia, al ser consultado hace unos minutos por el plazo planteado desde la SECPRES para ver resultados, terminó respaldando al ministro García Ruminot y también a la ministra Steiner. Pasemos a escucharlo. Solo puedo ratificar las palabras del ministro García, no puedo hacer otra cosa. Y en eso estamos trabajando y estamos trabajando muy fuerte desde el miércoles pasado. Son jornadas precisamente en aras a poder dar un cambio y que se note esa percepción lo antes posible. Confiamos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía en coordinación con las policías y confiamos que se van a determinar quiénes son los responsables de esos delitos y van a ser posteriormente condenados. Bueno, hay algunas voces dentro del oficialismo que cuestionan un poco el orden comunicacional que ha tenido el gobierno, por ejemplo, que este plazo de 6 meses lo haya planteado el titular de la SECPRES y no la ministra de Seguridad, que es la que está a cargo justamente de ese tema. En La Moneda tienen otra lectura sobre estas vocerías. Dicen que es positivo que los diferentes ministerios salgan a explicar los diferentes temas, que no se concentre en la vocería política, por ejemplo, evitando, dicen ellos, las agendas propias, y dicen también que este diseño permite una mirada más de equipo sobre las diferentes materias que afectan al país. Gracias, Mariano. Buenas tardes.
Y hoy el ex fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, quedó con prisión preventiva, detenido en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Se le acusa de delitos de cohecho, prevaricación, violación de secreto, todo relacionado con el llamado caso Audios. Benjamín Canales, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Esposado salió del cuarto Tribunal de Garantía de Santiago el ex fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Se trata de la primera exautoridad del Ministerio Público que es sometido a esta medida cautelar. El titular del tribunal, juez Guillermo Rodríguez, sostuvo que la medida se ajusta por el daño sistemático e irreversible a la confianza institucional. Su procesamiento se da en el contexto del caso Hermosilla y de las conversaciones que sostuvo con el ex persecutor con el procesado abogado Luis Hermosilla. En ellas se le acusa a Manuel Guerra de formar parte de una estructura de triangulación de llamadas e influencias entre Guerra, Hermosilla y Andrés Chadwick. El abogado defensor del ex fiscal, Carlos Mora, manifestó que no están satisfechos con la medida tomada por el tribunal, señalando que su representado tuvo la mejor disposición para aportar todos los antecedentes al caso. La verdad es que fue una resolución bastante larga, resolución que evidentemente nosotros no compartimos como defensores. Nosotros durante varios días dimos cuenta de todos los hechos que fue imputado nuestro representado. Tenemos plazo de 5 días para ver qué acción recursiva vamos a oponer, pero la verdad nos afecta esta resolución. Nuestro representado llegó caminando a la audiencia, nuestro representado colaboró durante toda la investigación, no estamos conformes. También ustedes tienen que entender que la defensa con el Ministerio Público tenía un acuerdo que fue incumplido y eso ensució todo el trayecto, digamos, de esta audiencia. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, a cargo de la investigación, valoró positivamente la decisión del tribunal, destacando el hito que significa que por primera vez una persona que ostentó el cargo de fiscal regional quede en prisión preventiva. El tribunal dio cuenta de dar por acreditado todo y cada uno de los fundamentos que dio el Ministerio Público. Efectivamente es la primera vez que un fiscal regional está en esta condición. Hasta el momento efectivamente estamos conformes porque en cada una de las instancias se ha dado por acreditada la investigación del Ministerio Público. Lo que sí puedo dar tranquilidad a toda la comunidad que estos graves hechos, efectivamente aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado. Recojo también las palabras de la ministra presidenta de la Corte Suprema. En lo que se refiere a mi institución, evidentemente este tipo de situaciones dan vergüenza también. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió sobre la resolución del juzgado, asegurando que es una demostración de que las instituciones en Chile sí funcionan, además de catalogar como graves los delitos que se le imputan al exfiscal. El juez Guillermo Rodríguez también dio un plazo de 45 días para continuar la investigación, tiempo que podría variar dependiendo de los avances de esta. Gracias, Benjamín. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos en los tribunales, en la región del Biobío, caso Bruma, segunda jornada ya. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, Verónica, muy buenas tardes. Sí, segunda jornada donde ha sido la oportunidad de escuchar la defensa de los tripulantes del pesquero de Altamar Cobra y la empresa Blumar por los cargos que ha imputado el Ministerio Público, que son 7 delitos de homicidios culposos en contra de 3 tripulantes del pesquero de Altamar Cobra. Se ha centrado la discusión de esta mañana en que la luz de tope que se aparece en las imágenes que han circulado desde ya hace un tiempo efectivamente cumplía con lo que indica la reglamentación. Así lo expuso el abogado Alejandro Espinosa. Debía tener una luminosidad específica. Debía verse a 3 millas náuticas, aproximadamente a 5,4 kilómetros, donde está la prueba de que esa luz cumplía con esa luminosidad y que se veía efectivamente a 5,4 kilómetros, cuando todos los antecedentes de la investigación, las declaraciones de los tripulantes del Cobra, del Don Tito, del Bichuquén, del PAM, todos señalan que no vieron la luz, ninguna luz. Parte de los argumentos con los cuales Blumar espera que el tribunal los acoja para desestimar las medidas cautelares, porque formalizados ya están. Una vez que escuchan este argumento, los familiares, algunos, se paran de la sala y salen indignados. Escuchemos a Soledad Sepúlveda.
esposa y madre de 2 tripulantes de la lancha motor Bruma, y a Fernanda Carrasco, ella es hija de otro de los tripulantes. No sé si nos da vergüenza ajena, no sé realmente qué sentir, porque hemos visto videos, hemos escuchado audio, están todas las pruebas para decir que sí los vieron. O sea, ellos en las últimas declaraciones se aceptaron el abordaje y ahora en lo que están discutiendo es todo lo contrario, entonces realmente estamos como descolocados. Este abogado miente cada vez que habla, hace un comentario, después se retracta. O sea, ¿cuántas veces lo hemos escuchado en sus declaraciones? Que primero no se dieron cuenta, después que sí, ahora vuelve a decir que no, que probablemente es un accidente, que no se dieron cuenta, por favor. O sea, es rebobinar todas las otras declaraciones que ha dado y te vas a dar cuenta que hay una incongruencia. O sea, se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo, ¿los vieron o no nos vieron? En la última parte de la exposición, Rodrigo, Verónica, ha ocurrido una incidencia relevante en la audiencia, considerando que el abogado Alejandro Espinosa en estrado puso a disposición del juez una prueba que es un estudio realizado por la Universidad Austral que contempla pericias de las cuales el Ministerio Público objetó porque no las conoce y las considera de la mayor relevancia en el marco de la investigación. Tanto así que la fiscal Marcela Cartagena pidió interrumpir que se siguiera exponiendo dicha situación porque quien lidera la investigación es la Fiscalía y la Fiscalía es la que maneja las pruebas. Se estaba a la espera de un peritaje como este que mantiene la empresa Blumar y por la cual pagó 40 millones de pesos, según reveló el abogado Alejandro Espinosa. De tal relevancia es esta pericia que la fiscal le ha pedido al tribunal suspender la audiencia y retomarla el próximo lunes. Resolución que vamos a conocer una vez que termine el receso en el que se encuentra a esta hora el juzgado de Coronel. Eso cuando se suponía que esta tarde se definían las cautelares, eventualmente eso también será postergado. Veremos, cualquier novedad lo contamos, Christopher, gracias. Muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Había harta expectativa con los dichos de Quirós hoy día. Estaba invitado a un seminario el ministro de Hacienda. Habló, por cierto, de lo que se viene en materia de combustible. Hay que esperar el anuncio, eso sí, para ver cómo se va a enfrentar el efecto de los precios por la guerra. Pero advierte que no se puede seguir echándole 200 millones semanales a ese bolsillo. Eso va a tener un costo político sin duda. El cobro del CAE también fue tema. Bueno, el plan de reconstrucción nacional. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la primera lectura de un nuevo ciclo, el título del seminario económico organizado por el Diario Financiero, donde habló en extenso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en una exposición de 53 minutos. Ya de entrada anticipaba lo que podrían generar las medidas que se pretende impulsar. En sus palabras, no es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular. Entre las determinaciones que se vienen, una que ha generado gran expectativa es la modificación al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, con anuncios que se esperan para algunos días más. Dijo que hay que apurar el tranco en la transmisión de precios, porque lo que nos muestra la historia es que los países que demoran la transición de precios van acumulando desbalances a futuro. Lo escuchamos. Vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna dé vuelta a las cosas mientras gastamos, si seguimos las reglas normales, 200 millones de dólares por semana. Con 200 millones de dólares se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile en un periodo de 90 días. Y en una semana nos las podemos gastar echándole benzina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle benzina al estanque al ciudadano norteamericano. El encargado de la billetera fiscal comentó además que va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías y que de todas maneras hay que combinar las cosas. En eso estamos, dijo, oportunamente daremos a conocer esto que requiere cierta premura. Además, durante la exposición del ministro, dio a conocer los primeros datos que se han encargado en torno a las deudas en el pago del crédito con aval del Estado. Se refirió de hecho a una conversación reciente con el tesorero general de la República, donde supo que desde el 2017 que el Estado no emprende ninguna acción de cobro por las deudas del CAE. Sobre hacia quienes se dirigirán estas primeras acciones, incluso con embargos de por medio, esto dijo el ministro Quirós. Hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales y suman en total una deuda no pagada al fisco de 20 millones de dólares.
la vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos. Espero que no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos y que lo está ganando gracias a un crédito que dio el Estado. No, me costaría entenderlo. Bueno, ya a su retirada, en un breve comentario al salir del seminario, dijo el ministro que el tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando. Consultado de inmediato por el margen de aquello, pensando por ejemplo en alguien que gana 1 millón o menos al mes, aseguró que se refería a las personas de más de 5 millones de ingresos y que luego viene el grupo más grande, que es el de los deudores que ganan más de 1,5 millones de pesos al mes. El cálculo de Quirós es que hay 1.800 morosos del CADE que tienen sueldos de más de 5 millones y que no pagan el crédito. Sí, tal cual, y que en conjunto deben 20 millones de dólares. Y los que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes, ¿ya?, y que adeudan pagos, alcanzan a un total de deuda de 800 millones de dólares. No deja de ser. No quedó claro, Gonzalo, me da la impresión de si van a ir por ellos también de inmediato o van primero por los que ganan sobre los 5 millones y después por este otro grupo. Hay que precisar cómo también. Claro. Dice primero más de 5 millones y luego el grupo más grande, que es este de 1,5 millones. Ya pues, gracias Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. El gobierno decidió frenar el tren Santiago-Valparaíso. El contrato para el estudio del proyecto fue retirado de la Contraloría, digo. El ministro de Transportes lo atribuyó a la actual estrechez fiscal. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego de cuestionamientos por parte de autoridades locales, el gobierno retiró de Contraloría el contrato que adjudicaba el estudio del tren Santiago-Valparaíso. Dicho contrato superaba los 15.000 millones de pesos y estaba en su fase final de revisión para poder llevar a cabo un estudio integral para la definición del trazado. El proyecto conectaría Viña del Mar con Quinta Normal en 90 minutos y considera una ruta de 172 kilómetros pasando por las comunas de Tiltil, Yayay, La Calera y Limache. El delegado regional de Valparaíso, Manuel Millones, fue uno de los primeros en criticar el proyecto en la nueva administración, asegurando que no le veía futuro. Asimismo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, aseguró que se hará un análisis socioeconómico considerando la rentabilidad social y el presupuesto. Escuchemos. Los proyectos ferroviarios son proyectos de un enorme impacto social, tanto a nivel urbano, suburbano e interregional. Por otra parte, está la condición de financiamiento. Y, por supuesto, cuando estamos saliendo de un periodo con un déficit muy importante y que tenemos que realizar ajustes, es absolutamente natural y legítimo que se evalúe cuáles son las prioridades sociales a nivel país con el erario público. Se tomarán las decisiones y se priorizarán aquellos proyectos con mayor beneficio social. Vale decir que esta era la segunda convocatoria para adjudicarse el estudio. La primera, ocurrida durante la administración anterior, fue declarada desierta, lo que generó retraso general del proyecto. La iniciativa estipulaba que en su primera etapa el tren operaría usando parte de la infraestructura que ya existe, como las vías de carga, el servicio proyectado de tren a Batuco y una nueva vía en el tramo de Limache a El Salto, para posteriormente establecer una nueva vía entre Tiltil y Limache y otra entre El Salto y Valparaíso. El gobernador de la Quinta Región, Rodrigo Mundaca, fue crítico con esta decisión, de la que además las autoridades electas se enteraron por la prensa. Escuchemos. Este es un anhelo no solamente del pueblo porteño, un anhelo de toda la región de Valparaíso. Los trenes son un medio de movilidad fundamentalmente sustentable, nos permite combatir el cambio climático, a propósito que no depende de fuentes de energía fósil, gas, petróleo y carbón. El tren es un medio de transporte seguro, pero además también es un medio de integración, es un medio de descentralización. Y parece bastante impropio que se retire el contrato de la Contraloría sin antes haber evaluado la importancia y el impacto que tiene este medio de transporte en nuestra región. Y han sido 30 años de espera. Es una mala decisión, una más de las que se han tomado en estos 7 primeros días. Este tren Santiago-Valparaíso estaba proyectado para que comenzara a funcionar en 2030, algo que finalmente quedará suspendido por el momento, sin declarar si se buscará otro tipo de proyectos para conectar las dos localidades. Fernanda Ávila, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando
Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Prisión preventiva para el ex fiscal Manuel Guerra, formalizado por cohecho agravado, prevaricación y violación de secreto en el marco del caso Hermosilla. 5 homicidios en menos de 24 horas en la capital. A las víctimas de Cerro Navia, donde hay un escolar baleado, se suman los 2 hombres asesinados en La Legua y un vecino de Quilicura apuñalado en medio de un robo. Mi rol no es ser simpático ni popular, dice el titular de Hacienda, que alista anuncios sobre los combustibles. Quirós asegura que hay al menos 1.800 profesionales de altos ingresos que no pagan su CAE. Gobierno reingresa el decreto para la protección de la ranita de Darwin. La Contraloría tomó razón en menos de 24 horas. Lo que sí quedó congelado es el tren Santiago-Valparaíso, todo indica. Se priorizarán los proyectos con mayor beneficio social, afirmó el ministro de Transportes. En el mundo, el triunfalismo de Washington no detiene la escalada del petróleo y el gas, mientras Trump se desmarca del ataque a los yacimientos iraníes. Y en el deporte, Tabilo a la cancha en el Master 1000 de Miami. El Betis de Pellegrini buscará avanzar en la Europa League. Esta noche se sortean los grupos de Copa Libertadores y la Sudamericana. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.